Muy bien. Buenos días, hermanos. Un placer estar con ustedes, los que están escuchando también. Gracias por conectarse. ¿Cómo están? ¿Ya? Bueno, de nuevo, bienvenidos a todos. Gracias. Qué bueno estar con ustedes en esta mañana y poder abrir la palabra de Dios. Qué privilegio tenemos nosotros abrir la palabra de Dios cada domingo por la mañana, estar juntos en la presencia de nuestro Salvador para poder aprender de Él, gozar de la comunión. Cada uno de nosotros es un privilegio y aún más para nosotros, para mi esposa y yo, que extrañamos tanto a estar acá con ustedes. Ha sido un enorme privilegio poder pasar estos 4 domingos y uno más con la Asamblea de Guadalajara. Esperamos que la visita haya sido de bendición y también que este mensaje sea de bendición para ustedes también. Como saben, en estas reuniones que hemos tenido en Hebreos y la semana pasada en Efesios, hemos estado viendo la persona del Señor Jesucristo. ¿Por qué ver la persona de Cristo? ¿Por qué no hablar de algo más práctico? Hablar del matrimonio, hablar de, para los jóvenes, quién va a ser su esposo, hablar de las finanzas, temas muy prácticos. Bueno, esos temas tienen su lugar. Hay momentos para hablar de eso y es importante enseñar verdades bíblicas acerca de esos temas también. Pero el tema principal, primordial, más importante para la vida cristiana, antes que cualquier otro tema, antes que pensar en el matrimonio, de hecho, antes que pensar en las finanzas, antes que pensar aún en mi salud, es pensar en la persona del Señor Jesucristo, pensar en mi Salvador. Y algo que llegó a mi mente, que fui impresionado al leer esto en el libro de Hebreos, fue esto, que él enfoca mucho en la mente, lo que debemos pensar acerca del Señor Jesucristo. Y esta mañana es mi intención hablarles acerca de nuestras mentes y lo que nosotros debemos tener en la mente como base y todos los días para formar un cimiento para así poder hacer otras decisiones acerca de la vida, matrimonio, finanzas, etcétera. Pero hay que llenar nuestras mentes con el Señor Jesucristo. Quiero usar una palabra más fuerte. Tenemos que saturar nuestras mentes con las glorias del Señor Jesucristo. Es cuando nos olvidamos de Él, nos olvidamos de por qué venimos, nos olvidamos del el propósito de una cena del Señor, de la copa y del pan. Cuando nos olvidamos del propósito de una vida cristiana, es cuando nos distraemos, cuando nos desmayamos, cuando caemos, cuando hay tentaciones que consumen la vida. Hay que regresar siempre a la persona del Señor Jesucristo. Y la epístola a los Efesios es uno de los mejores libros para poder hacer esto. Pues leamos en Efesios capítulo número 1, versículo número 15. Ya hemos visto 7 imágenes de la gloria de Cristo en Hebreos. No voy a repetirlos. Están grabadas las reuniones, las enseñanzas. Vimos la semana pasada en Efesios capítulo 1, 7 bendiciones que son nuestras, bendiciones espirituales que vienen del Señor Jesucristo, bendiciones espirituales que tenemos en los lugares celestiales. Hoy quiero ver 3 cosas. Y las 3 cosas forman parte, perdón, ahorita les voy a decir el versículo, forman parte de la oración del apóstol Pablo. 3 aspectos de la oración del apóstol Pablo. Y quiero que consideren conmigo específicamente qué estaba pensando el apóstol Pablo cuando él oraba por ellos. ¿Ok? Y antes de leer el versículo, déjame dar este contexto. Nosotros cuando oramos, mayormente pensamos en cosas físicas, en problemas físicos. Y hablo de mí mismo, mis oraciones. Que tal hermano sea sanado, que tal hermana su cáncer ya no tenga cáncer, etcétera. Que tal fulano, hermano, que tenga trabajo, etcétera. Cosas físicas. Las oraciones del apóstol Pablo son una lección en sí, porque al ver lo que el contenido de sus oraciones, nos enseña a nosotros lo que estaba en su mente primordialmente, lo que él pensaba. Y veremos las 3 cosas que él menciona
para estos hermanos en Éfeso son cosas espirituales. Tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la mente, tiene que ver con el alma. Y en esto enfoca el apóstol Pablo. Leamos primeramente y después voy a dar unos comentarios. Versículo 15. Por esta causa, y dice por esta causa porque está siguiendo todas las enseñanzas, las 7 bendiciones de versículos 1 al 14, y ahora al llegar al versículo 15, dice por esta causa, y acuérdense hermanos, siempre tenemos que poner atención a estas frases, conjunciones se llaman, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 2 cosas muy rápidamente, no es el punto del mensaje, pero el apóstol Pablo, si no todas las oraciones, la mayoría, 99% de las oraciones, inicia con agradecimiento. Y así deben empezar nuestras oraciones también. Agradecer, dar las gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, pero también lo que Él ha hecho en la vida de otros hermanos. Agradecer, dar las gracias. Número 2, lo que hace memoria de ellos. Y esta parte de su oración es cuando Él va a pensar en los hermanos, en sus necesidades. Y me imagino, trato de ponerme en el lugar del apóstol Pablo, allá en la prisión. En aquel entonces él estaba en la cárcel, y en la cárcel pensando en los hermanos. ¿Qué vendría a mi mente? ¿En qué voy a estar pensando con respecto a mis hermanos? Bueno, sé naturalmente, oh Señor, que cuides de los hermanos, que tengan trabajo, que haya comida, o que los hermanos que tengan salud. Por el COVID que está circulando el mundo, que ningún hermano tenga que ir al hospital, que ningún hermano tenga que morir, etcétera. Esto sería carnalmente, o sea, según mi carne, esto sería lo más importante para mí. Y nosotros debemos pensarlo de esta manera. Hace 2000 años, era exactamente igual. Ellos también tenían plagas, y también tenían pandemias, y también tenían problemas financieros, y también batallaban con el trabajo, y también había problemas, los mismos problemas que nosotros tenemos. Y el apóstol Pablo pudo pensar en cualquiera de esos problemas. Pero en la epístola a los Efesios, Pablo quiere iluminar y enfatizar la persona del Señor Jesucristo, y sabía el apóstol Pablo lo más importante para estos hermanos, aunque las otras cosas sí son importantes. Lo más importante, número 1, querido hermano, es que ellos conozcan, que ellos entendieran, que sus ojos fueran alumbrados para poder entender en su mente estas 3 cosas acerca del Señor Jesucristo. Mira lo que dice. Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, versículo 17. ¿Por qué oraba Pablo? Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Punto número 1 en la oración del apóstol Pablo. Pablo quiere que estos hermanos tengan sabiduría, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Está hablando del Espíritu Santo, y como el Espíritu Santo es el que nos va a dar la sabiduría y Él es el que nos va a dar la revelación. Muchas veces buscamos sabiduría y revelación en el mundo. ¿Y sabe cuál es el resultado de buscar la sabiduría y revelación en el mundo? Y no estoy hablando, otra vez, déjame calificar lo que estoy diciendo, o déjame, explicarlo bien. En el mundo, Dios ha provisto personas, ha provisto doctores, ha provisto profesores, ha provisto personas que han estudiado, y esto es parte de la revelación de Dios, o la imagen de Dios en los hombres. El hecho de que un doctor puede estudiar por tantos años y puede ayudarnos con antibióticos, o puede ayudarnos con medicina, etcétera. Eso es bueno. Pero no dependemos, no es la base de nuestra sabiduría, la inteligencia del hombre. Y por lo tanto no mandamos a nuestros hijos para ir a la universidad, para aprender acerca de la sabiduría de Dios. Para una carrera, quizás, un trabajo, etcétera. Pero la sabiduría y la revelación
viene por medio del Espíritu Santo. Y esto es diferente. El Espíritu Santo es el que nos va a dar esta sabiduría y nos va a dar esta revelación. Y solamente con esta sabiduría y con esta revelación vamos a poder tener paz. Vamos a poder vivir vidas para Dios que son agradables a Él. Hermanos, no quiero tirar piedras a ninguna persona, pero yo he pasado por tiempos de mucha ansiedad. Y en mi experiencia ha sido por dependerme de cosas terrenales y enfocarme en cosas terrenales. Aunque quizás a veces no es muy obvio. Pero enfocarme en la sabiduría del hombre y en las revelaciones, cosas que aprendemos del hombre, y no dependerme específicamente de lo que Dios ha revelado a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y nos dependemos en la inteligencia del hombre. Y nos dependemos de, bueno, estoy dependiéndome de la vacuna que va a venir. Estoy dependiéndome de, sí, pronto, en un año, la economía ya se va a resolver, todo va a estar igual, justo como era antes. Eso es dependernos de los hombres. Depender de una economía solo tiene que ver la historia. Solo tiene que ver la historia de México, de Estados Unidos y ver las depresiones, no sé cómo los llaman, pero depresión económica y ver cómo hay altos y hay bajos y siempre está cambiando y uno no puede confiar en esto. Y los economistas no vamos a depender de eso. Tienen sus comentarios, hay que escucharlos, pero no es la base de nuestra esperanza. La sabiduría y la revelación viene del Espíritu Santo y sobre esto debo basar mi vida. Y las personas en quien Dios, su imagen puedo ver, la imagen de Dios se puede ver. Debo, sí, escuchar de vez en cuando sus comentarios, ser sabio, pero la base viene del Espíritu Santo. Eso es diferente. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay que enfocarse en lo que está diciendo Roma. Los romanos o los efesios eran parte del imperio romano. No hay que enfocarse en los filósofos que habían escuchado, Aristóteles, Platón, etc. Ellos, sus enseñanzas los tenían. Hay que enfocarse en la sabiduría y la revelación, en el conocimiento de Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo número 18 nos va a explicarlo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo. Va a alumbrar los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Por qué voy a querer que mis ojos sean abiertos? ¿Por qué? Pues dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, voy a leer el versículo 19 de nuevo. Y cuál la supereminente grandeza de su poder. Esas son las 3 cosas de la oración del apóstol Pablo. Acordámonos, Pablo está en la cárcel. Le dijo Pablo, voy a orar que ustedes se acuerden de mí para venir a Roma para sacarme de la cárcel. Voy a orar otra vez por su salud. Sí, ciertamente Pablo oraba por su salud, por la salud de los hermanos. Pero aquí no. Aquí no. Porque aquí está hablando de la base. ¿Cuál es? Número 1, la base es, versículo 18, ¿cuál es la esperanza a la que os ha sido llamado? Él os ha llamado. Número 2, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número 3, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esperanza, la herencia y el poder. Esperanza, la herencia y el poder. Esas son las 3 partes de su oración. Cuando Pablo pensaba en la vida cristiana, las 3 cosas más importantes para Pablo, y sugiero, hermanos, que esto debe ser las 3 cosas más importantes para nosotros también. Las 3 cosas más importantes eran la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la herencia que nos ha sido prometida y también el poder, supereminente poder que Dios nos ha dado para vivir la vida cristiana. Debemos, no usamos tatuajes aquí, pero debemos marcar nuestros cerebros, debemos dibujarlo en nuestros cerebros. Para tener estas 3 cosas quemadas en nuestras mentes, para siempre levantarnos por la mañana y acordarnos, hoy por la mañana, no voy a checar, a ver, ¿cuántos muertos ha habido esta semana en Guadalajara o en Jalisco?
¿Cuántos muertos ha habido en Estados Unidos o en el mundo? No, hermanos. Nos saturamos con las cosas del mundo y luego pensamos por qué andamos mal. La vida del apóstol, la razón por la que Pablo pudo tener una vida plena y lleno de gozo en la cárcel es porque él obviamente pensaba en la esperanza que tenemos, la herencia que viene por delante y el poder que Dios nos da para vivir esta vida. Vamos a hablar de estas tres cosas y también, ¿cuánto tiempo tengo? Y también vamos a hablar de tres frases que usa aquí el apóstol Pablo. Número 1, ya vimos en el versículo 20, dice, la cual operó, hablando del poder, versículo 19, a los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Número 1, mira el capítulo 3 y el versículo número 7, dice, del cual yo fui hecho. Voy a empezar a leer el versículo 6. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Número 2. Lo va a mencionar una vez más el apóstol Pablo en el mismo capítulo. Al final menciona la misma frase la tercera vez en el versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pues quiero ver esas tres frases, pero primeramente vamos a ver los tres aspectos de la oración del apóstol Pablo. Número 1, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 1, la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? Para muchos la esperanza es terrenal. Así era para Israel la esperanza terrenal de llegar a la tierra de Canaán. Y cuando habla la palabra de Dios de una esperanza, pues está haciendo alusión a la esperanza que tuvieron los israelitas, pero dándonos una nueva definición de la esperanza, porque la esperanza del Nuevo Testamento nos habla de la venida del Señor Jesucristo. Pensamos un segundo nada más en la esperanza de los hombres. ¿Cuáles son las esperanzas de los hombres? Tener un buen trabajo, tener buena salud y llegar quizás a los 90, morir al estar dormido y quizás que los hijos tengan buenos trabajos también y que vayan a la universidad. Y esas son las esperanzas del hombre. ¿Cuál es nuestra esperanza? Otra vez, el apóstol Pablo estaba consciente de estas esperanzas del hombre, pero cuando él predicaba y cuando enseñaba, cuando escribía estas cartas, él quería subir los ojos, puedo decirlo así, él quería que los hermanos alzaran sus ojos a la esperanza que viene por delante. Y muchas veces, hermanos, nuestros ojos están acá en la tierra y viendo hoy, y viendo lo que tengo que hacer hoy y lo que quiero hacer mañana y cuáles son mis logros y cuáles son mis deseos y dónde quiero viajar y dónde quiero X, Y y Z, cosas acá en la tierra. El apóstol Pablo le quería decir a los hermanos, miren hacia arriba, porque esta vida, si es que tenemos fuerza y llegamos a los 70, aún quizás a los 80, quizás, pero esta vida, aún si llegamos a esas edades, es muy corta esta vida. Hay que pensar más adelante, hacia arriba, al Señor Jesucristo. Pero para poder hacer esto, es necesario, lo que dice el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Tiene que alumbrar los ojos. Muchas veces en la vida cristiana pensamos, bueno, estas cosas son fáciles y pues Dios lo va a hacer en mí y es algo automático. Soy salvo y vivo la vida como una transmisión automática, voy manejando y no hay nada que hacer. Muchas veces nuestras oraciones así son también. Oramos por cosas, pero no hacemos. Dios es y voy a mencionar esto en un momento, Dios es el que nos da el poder para hacer estas cosas, pero Dios también quiere que nosotros participemos en la vida cristiana. Y para poder tener nuestros ojos enfocados en nuestra esperanza que viene por delante, tenemos que trabajar. No trabajamos para la salvación.
Pero hermanos, es una lucha diaria. Trabajar para tener mis ojos viendo hacia adelante y enfocándome en la esperanza que viene por delante. Es una lucha diaria. Todos los días tengo que trabajar esto. Yo tengo que trabajar esto en mi vida, trabajando en enfocarme en lo que viene por delante, porque hay cosas que quiero ver en mi celular, hay cosas que quiero ver quizás en la televisión, hay un libro que quiero leer, hay cosas que quiero conocer y hay experiencias que quiero tener y es una distracción. Y por lo tanto, hermanos, es necesario que nuestros ojos sean alumbrados. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo. ¿Cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Por medio de la palabra de Dios. La lectura es tan importante en nuestras vidas, tan importante escuchar de Dios por su palabra y comunicar con Dios por medio de la oración. ¿Cómo vamos a tener esta vista? Para hablarlo, para aplicarlo a la asamblea como congregacionalmente, si puedo decir eso. Una aplicación a la asamblea. Hermanos, para que esta asamblea crezca, es necesario que todos los hermanos tengan este alumbramiento de los ojos. Los que están atrás, los que están observando, para avanzar en la vida cristiana, la única manera para hacerlo, para llegar al paso de obediencia del bautismo y llegar al paso de obediencia a entrar a la asamblea, la única manera para hacerlo es para tener los ojos alumbrados, abiertos a estas realidades que vienen por delante, ver lo que es invisible, casi como si fuera físico. La única manera para avanzar es para enfocarnos como asamblea, como hermanos de manera individual, en la esperanza que tenemos por delante. Son cosas que ya sabemos, tenemos que recordarnos todos los días, traerlo a la memoria. Esa fue la primera cosa. Pablo dice, la esperanza, mi oración para la asamblea de Éfeso es que se acuerdan que los ojos sean alumbrados de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que gozarlo y hay que vivir la vida a la luz de la esperanza a la que Él nos ha llamado. Número 2. Segunda cosa en la oración de Pablo, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia de los santos? Otra vez, haciendo alusión, este libro de Efesios habla mucho de Israel y él quiere hablar de la unidad. Efesios es el libro de unidad y él quiere iluminar la unidad que tenemos como judíos y gentiles en un solo cuerpo por medio del Señor Jesucristo para la gloria de Dios, coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y el apóstol Pablo quiere que veamos esta unidad que tenemos en el Señor Jesucristo. Y por lo tanto menciona la herencia, las riquezas de la herencia que tenemos. Yo no tengo espero que mis papás no están escuchando, yo no tengo una herencia muy grande. Yo no sé si tengo una herencia, ni nada de herencia. Pero bueno, quizás algunos aquí sí tienen uno, puede ser, no sé. Supongo que para las personas que tienen una herencia muy grande, pues lo ven hacia adelante y supongo que piensan en esa herencia de vez en cuando, ¿no? Me imaginamos 1 millón de pesos, 10 millones de pesos. Wow. Y saben, bueno, cuando van mis papás, ya lo puso en el acta, sí, en el acta, ya lo puso, 10 millones de pesos. O la casa de mi mamá me gusta mucho y me la va a dar, mi herencia. Y piensa uno en esta herencia, hace planes conforme a esta herencia y va planeando la vida y diseñando la vida considerando la herencia que viene por delante. El apóstol Pablo quiere usar esta imagen para ayudarnos a nosotros a pensar en una herencia que es mucho más grande que cualquier herencia que podamos recibir de los padres o de los abuelos. Cualquier dinero, cualquier casa, cualquier cosa que viene de un familiar que nos va a dar su herencia. Él dice, la segunda cosa que yo quiero que ustedes sepan, que entiendan, es esto: las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuál es esta herencia? Tal como esa persona que piensa en esos 10 millones, quizás todos los días. Hermanos, nosotros debemos pensar en nuestra herencia espiritual todos los días. Lo que Dios nos quiere dar. Lo que Dios tiene para nosotros en un día futuro. ¿Qué es?
La herencia ya la explicó aquí mayormente en versículo 7 al versículo número 14 del capítulo número 1, pero también vemos la herencia por todo el Nuevo Testamento. Lo hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis, todo lo que Dios tiene para nosotros en un día futuro. ¿Cuánto piensa usted en esta herencia? ¿Cuánto tiempo tarda pensando en la herencia? La herencia que Dios tiene para nosotros. Porque le quiero decir que si nosotros empezamos, tal como oró el apóstol Pablo, empezamos a pensar en la esperanza y luego pensamos en la herencia, su vida cambiará, va a cambiar. La ciencia es cierta, va a cambiar, porque Dios lo ha prometido. Y si lo une con número 3, el que vamos a ver ahora, si lo une con número 3, la Asamblea de Guadalajara sería diferente. Su vida personal sería transformada y sería una vida agradable para Dios hasta que nos llame su presencia. Mira número 3, y aquí veremos esta frase que usa Pablo 3 veces. Número 3 de parte de la oración es esta: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder? No solamente su poder, mira cuán poderoso es Dios. Sí, Dios es el Dios que hizo el universo. No, el supereminente poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esa frase es muy importante para el apóstol Pablo. Lo menciona 3 veces para su propia vida. ¿Cómo fue que Pablo vivió la vida que él vivió? Por el poder, según el poder de su fuerza. ¿Cómo fue que Pablo estuvo en la cárcel y todavía tuvo paz y gozo según el poder de su fuerza? ¿Cómo fue que Pablo fue revelado todos estos misterios y que él los pudo comunicar y él fue tan grande misionero y cruzando todo el mundo mediterráneo y toda Europa y todo el mundo conocido? ¿Cómo lo hizo? Según el poder de su fuerza. ¿Cómo es que Pablo conoció al Señor Jesucristo de una manera que nosotros anhelamos conocer al Señor Jesucristo? Según el poder que actúa en... La tercera vez dice en nosotros. Pero mira el primero. La cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Piénsalo de esta manera, hermanos. Cuando nosotros quejamos que la vida cristiana es difícil, ¿quién tiene la culpa? Cuando pensamos que esta vida yo no sé cómo lo voy a hacer, ¿quién tiene la culpa? Pues uno podría decir, pues Dios no me está dando el poder para vivir la vida. ¿Ah, no? Cuando nosotros encontramos con momentos difíciles, no es la culpa de Dios, es la culpa de nosotros. Cuando hay dificultades en la asamblea y quizás una persona que no está totalmente de acuerdo con lo que está sucediendo o la situación de la asamblea actual en este mismo momento, y dice, esta vida, pues yo estoy desanimado y yo no puedo vivir la vida normal, mi vida cristiana con gozo y normal, como Dios quiera que viva la vida cristiana. ¿Quién tiene la culpa? Pues sí, otros hermanos pueden contribuir, sí, otros hermanos pueden tener algo de culpa, pero mayormente, hermanos, somos nosotros, porque Dios siempre está dispuesto a darnos el poder. Hacemos el error que la vida cristiana es una vida que se va a vivir con mi fuerza, con mi inteligencia. Dice el apóstol Pablo, es según el poder, la operación del poder de su fuerza. Como la electricidad. Puedes tener un cable, pero si la cable no tiene corriente, no funciona. Así es la vida cristiana también. Somos como cables, pero si el poder de Dios no está corriendo por medio de nosotros, no vamos a poder vivir la vida cristiana, según la operación del poder de su fuerza. Y nos da una prueba en versículos 20 al 23. No voy a enfocarme en esto, pero voy a mencionarlo rápidamente porque quiero llegar al final, las otras menciones de la palabra. Pero dice el apóstol Pablo, si ustedes creen, porque los veo como el apóstol Pablo los vio los hermanos, veo que como que no me creen. Como que tienen dudas. ¿Será que Dios sí nos da poder para vivir la vida cristiana? ¿Será? Quizás todo es psicológico y me estoy convenciendo yo mismo. Y esto de la vida cristiana, bueno, pues son mis emociones.
Dice el apóstol Pablo, esta fuerza que Dios me ha dado a mí y que quiere darte a ti es la misma que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde lo puso? El poder de Dios fue tan grande, tan poderoso, que lo puso no solamente en una silla aquí, no lo hizo presidente, no lo hizo diputado, no le dio un puesto aquí en el mundo. Le puso en una posición sobre todo principado y autoridad, probablemente hablando de los poderes y principados y autoridades celestiales, y poder y señorío, hablando aquí de los gobiernos de la tierra, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dios hizo esto con su poder. Y el punto aquí del apóstol Pablo es esto, que el poder que Dios usó para levantar a Cristo y ponerle en esa posición es el mismo poder que Dios quiere darte a ti para vivir la vida cristiana. Ya podemos ver por qué es tan importante pensar en esto mucho antes de pensar en todas las cosas físicas. Antes de pensar en mi matrimonio, yo tengo que pensar en la esperanza, la herencia y el poder que Dios me da. Porque si yo no estoy esperando al Señor Jesucristo, si no estoy pensando en mi herencia y si yo no tengo el poder de Dios actuando en mí, en mi vida, no hay esperanza para mi matrimonio. Todo lo que vas a hacer para el matrimonio va a ser solamente psicología, va a ser nada más parches nada más. Una curita. No va a funcionar. Con respecto a las finanzas también, para tener una mente clara y para hacer buenas decisiones con respecto a mis finanzas, no voy a poder hacerlo bien. Parches quizás, pero si no tengo la mente de Cristo y la esperanza, la herencia y el poder de Dios, no voy a poder hacer buenas decisiones. Hermanos, aquí en la Asamblea de Guadalajara, esta asamblea no va a poder crecer si no tengo esta mentalidad. Cuando hay dificultades entre hermanos, no voy a poder reconciliar con mis hermanos si no tengo estas tres cosas firmes en mi mente, constante, apreciando estas verdades. No va a ser posible. Pero cuando vemos lo que Dios ha hecho con su poder para el Señor Jesucristo, ahora podemos ver lo que Dios puede hacer en mi vida también. Es posible, hermanos. Es posible. Esta asamblea, llegando a los 6 años de edad, esta asamblea con dificultades en una etapa donde no hay ancianos, una etapa muy difícil. Y más adelante, cuando el Señor da ancianos a esta asamblea, van a ver hacia atrás, van a traer a la memoria esta etapa de la asamblea, van a pensar, ¿sabe que esos fueron días difíciles? Pero, hermanos, en cada etapa hay cosas difíciles. Hay la dificultad de la etapa cuando no hay ancianos. Hay la dificultad de la etapa cuando hay ancianos. A veces, hermanos, quejan porque no hay ancianos. Después, yo he escuchado hermanos quejar de los ancianos. Siempre hay algo de que uno va a quejarse, siempre. En alguna etapa alguien puede quejarse de, bueno, parece que no hay dirección. Y ya cuando hay ancianos, el mismo hermano va a quejar, pero no me gusta la dirección a la que los ancianos nos están llevando. Siempre hay algo de qué quejarnos, hermanos, y siempre habrá dificultades en la asamblea. Pero es posible vivir esta etapa de la asamblea y aún crecer y avanzar y ser una asamblea, aunque sea pequeña, que da gloria al Señor, tal como una mega iglesia, una asamblea que tenga 300 hermanos o más, 1000 hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros tengamos esta esperanza, que veamos esta herencia y que lo hagamos según su poder. Vamos al mi reloj. Ya sacó el tiempo. Terminamos con capítulo 3 y la última mención que usa el apóstol Pablo. Esto me da mucho gozo leer acerca de esto. Voy a leer del versículo 16. En esta sección de Efesios, capítulos 1 al 3 es la sección práctica y capítulos 4 al 6 es la sección doctrinal. Él termina la sección práctica de 1 al 3 dándoles otra vez resumiendo y hablando de las cosas más importantes de la vida personal. Dice versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Wow.
qué promesa, qué promesa. Yo necesito esto, hermanos. No sé de ustedes, no, sí sé de ustedes también. Necesitamos de este poder en el hombre interior. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. ¿Le gustaría tener ese tipo de vida cristiana? ¿Le gustaría tenerlo? Querido hermano, es posible tenerlo, y lo que dice después, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahí está la frase la tercera vez. Según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. En nuestras oraciones, hermanos, debemos orar como el apóstol Pablo oró. Él está orando, imitando al Señor Jesucristo, y por lo tanto podamos imitar a Pablo. En esos días hay tantas cosas que tenemos que mencionar para oración. Y es bueno, hay muchos enfermos, hay que orar por ellos. Hay muchos que han perdido familiares, hay que orar por ellos. Hay muchos que están batallando, luchando con finanzas, hay que orar por ellos. Pero hermanos, primordialmente, nuestra preocupación número 1 no es el COVID. No son las finanzas. No es el matrimonio. Es que nosotros sepamos que nuestros ojos sean alumbrados para saber cuál es la esperanza a la que hemos sido llamados, las riquezas de la herencia que nos ha sido dada, y cuál es la supereminente poder, la fuerza, la operación de la fuerza que opera, que está operando, puede operar en nosotros. Y si tenemos esto como base constante en nuestras vidas, venga lo que venga, vamos a poder perseverar. Sin esto, no. Con esto, sí. Y dando gloria al Señor por medio de cualquier prueba que viene por delante. Que el Señor nos ayude a tener estas tres cosas presentes y como una realidad en nuestras mentes. Padre Santo, damos las gracias por todo lo que nos has enseñado en el libro de Efesios. 7 grandes bendiciones que tenemos en Cristo. Damos las gracias, Padre, tú nos has dado la redención según la sangre, por la sangre de Cristo. Tú nos has dado aceptación, hemos sido aceptos en el amado. Tú nos has dado esta reunión, Él reunirá todas las cosas en el Señor Jesucristo. La gran decisión, según nos escogió en Él antes del fundamento de la tierra. Y Padre, tú nos has dado esta gran posesión, la herencia, la posición de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, sellados en nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ver estas bendiciones en nuestras vidas. Ayúdanos a apreciarlas para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza que tenemos, la herencia que tenemos y el poder que está a nuestra disposición para vivir la vida cristiana. Ayúdanos, Padre. Tan difícil es esta vida terrenal, pero con tu fuerza es posible perseverar y serte agradable. Ayúdanos. Opera que tu fuerza pueda operar en nuestras vidas, pedimos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.